Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Celis, por la invitación y a todos los que están presentes en esta conferencia sobre urgencias en neurooftalmología, pues que tiene el propósito de que cuando les llegue un paciente con unos hallazgos en el examen oftalmológico o algunos síntomas, nos puedan orientar a estas patologías y podamos tomar una acción rápida que pudiera de pronto cambiar o mejorar el pronóstico de este paciente. Entonces vamos a hacerlo a modo de casos clínicos para que podamos ir viendo cómo sería la secuencia de nuestras acciones y la evaluación del paciente para llegar a un diagnóstico y tomar una decisión de tratamiento. ¿Me están escuchando bien? La escuchamos bien. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer caso clínico. Es un paciente hombre de 56 años que se presenta porque el día anterior se le cayó el párpado superior del ojo derecho y al levantarse el párpado con su dedo nota que el ojo está desviado y que además ve doble. El único antecedente médico es que el paciente es hipertenso. Entonces, cuando hacemos el examen oftalmológico encontramos que tiene una buena visión en ambos ojos, pero la pupila del ojo derecho está aumentada de tamaño y no responde al reflejo de la luz. Entonces tenemos una midriasis del ojo derecho. Y al evaluar los movimientos oculares vemos que el paciente no puede hacer aducción, tampoco puede hacer supraducción, ni tampoco infraducción. La biomicroscopía, la presión intraocular y el fondo de ojo del paciente son normales. Entonces vemos al paciente con una tosis completa del ojo derecho, un párpado normal en el ojo izquierdo y vemos que el paciente hace una abducción normal en ese ojo, pero cuando le pido al paciente que mire hacia la izquierda, este ojo puede desplazarse hacia la izquierda y el ojo derecho no. Entonces tenemos un déficit en la aducción del ojo derecho. Al pedirle que mire arriba, el ojo izquierdo eleva, el ojo derecho no, y tampoco puede hacer el movimiento hacia abajo. Déficit en la aducción, supraducción e infraducción. Entonces tiene comprometidos esos tres movimientos y si observamos la pupila en el ojo derecho es una pupila que está más grande que la del ojo izquierdo y ya habíamos mencionado que no respondía a la luz. Entonces con este déficit hacemos un diagnóstico de una parálisis del tercer nervio craneal del ojo derecho y podemos adicionar en el diagnóstico con compromiso pupilar, porque vamos a ver en un momento que esto hace la diferencia de la conducta que yo voy a tomar. ¿Qué hallazgos tenemos en un paciente con parálisis del tercer nervio? La tosis, porque el elevador de párpado está inervado por este nervio. Por ejemplo, en este caso es una parálisis del ojo izquierdo. La midriasis, que es cuando vemos la pupila midriática y tampoco hay respuesta a la luz. Y pues los movimientos asociados al tercer nervio, que son la supra, infraducción y la aducción. Cuando el paciente se levanta su párpado, vemos que el ojo está en exotropia y un poquito de hipotropia, y por eso el paciente ve doble, por la mal alineación ocular del ojo. Entonces aquí vemos nuevamente un paciente con una parálisis del tercer nervio derecho, no puede mirar arriba, no puede mirar abajo, no puede hacer aducción, y aquí fíjense que para evaluar el movimiento ocular hay que elevar el párpado con un aplicador por la tosis palpebral completa, aunque en ocasiones puede ser incompleta. Entonces aquí es importante recordar que el tercer nervio tiene su núcleo en el mesencéfalo y en el mesencéfalo debe tener dos porciones, el oculomotor, que es el que lleva la información para párpado y movimientos oculares, y hay un núcleo accesorio que se llama el núcleo de Inger-Westphal, que es el que tiene las neuronas parasimpáticas para inervar la pupila. Entonces, pues la función pupilar puede o no estar afectada en una parálisis del tercer nervio. Pero es importante que cuando el tercer nervio sale del mesencéfalo, se relaciona con unas estructuras vasculares. Entonces aquí vemos el núcleo del tercer nervio, pasa por el núcleo rojo en el mesencéfalo y fíjense que al salir pasa muy cerquita de la arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior. Y la comunicante posterior, que es este vasito que vemos aquí, está muy cerca del tercer nervio craneal. Lo podemos ver en la gráfica del lado derecho, vemos cómo está la comunicante posterior y el tercer nervio viajando justo debajo de este nervio. No sé si ahí ven aquí voy a poner el puntero láser. Este
es el tercer nervio craneal y esta es la arteria comunicante posterior que viaja paralela a él. Por lo tanto, cuando tenemos un aneurisma de este vaso, puedo comprimir el tercer nervio y se presenta el cuadro clínico agudo como el que acabamos de ver. Ya cuando entra el tercer nervio a la órbita, tenemos una rama que inerva el elevador del párpado y el recto superior, y la rama inferior inerva la pupila, el recto inferior, el oblicuo inferior y el recto medial. Miren que aquí está el ganglio ciliar, que es el que lleva las fibras parasimpáticas a la pupila. Por eso en una parálisis del tercero tenemos tantas manifestaciones oftalmológicas, porque realmente se inervan muchos músculos a nivel ocular. Y fíjense lo que les estaba diciendo. Aquí tenemos el tercer nervio craneal y aquí la arteria comunicante posterior, y aquí hay un aneurisma, que es una saculación del vaso, que a medida que crece hace contacto con el tercer nervio, y al hacer contacto con el tercer nervio comprime sus fibras, tanto las parasimpáticas que viajan periféricas como las del párpado y músculo extraoculares que viajan en el centro. Por lo tanto, los pacientes con parálisis del tercer nervio por aneurismas hacen compromiso de la pupila. Entonces, la conclusión es que si vimos un paciente con parálisis del tercer nervio con midriasis, debemos sospechar un aneurisma de la arteria comunicante posterior que va a estar presente en el 96% de los casos. Quiere decir que la mayoría de los pacientes van a tener el aneurisma. Y este aneurisma está creciendo, se puede romper, al romperse pues sangra y el paciente hace una hemorragia subaracnoidea. En más del 90% de los pacientes que no se detectan a tiempo y no se trata el aneurisma, fallecen. Entonces por esto se considera pues una urgencia. ¿Qué debemos hacer nosotros como oftalmólogos? Remitir al paciente a un centro de nivel 3 o 4 en donde se pueda tomar una resonancia cerebral, una angioresonancia o un angiotac, e incluso en ocasiones es necesario tomar angiografía convencional y que haya neurocirujano para darle el manejo apropiado al paciente. Estos pacientes, si se les detecta su aneurisma antes de que se rompa, se pueden embolizar y el paciente pues no va a hacer complicaciones neurológicas y el tercer nervio va a resolver con el paso de los días. Y entonces miren, este paciente tenía el aneurisma de la arteria comunicante posterior. Es deber nuestro que lo remitamos el mismo día que valoramos el paciente. Aquí podemos ver que hay casos en los cuales el paciente no tiene compromiso de la pupila. Los pacientes diabéticos hacen una oclusión del vaso que irriga el nervio. En este caso no tenemos compromiso de las fibras parasimpáticas de la pupila y el paciente hace las otras manifestaciones sin la pupila. Entonces, cuando hay compromiso pupilar, como es una compresión extrínseca, se me afectan las fibras parasimpáticas que viajan en la periferia del nervio. Pero cuando tengo una causa vascular, ejemplo la diabetes, la pupila va a estar normal y voy a tener solamente el compromiso del párpado y de los movimientos oculares. Entonces, si yo tengo un paciente con parálisis del tercer nervio y la pupila está bien, yo le pido exámenes de laboratorio a ver si es diabético, y si ya es diabético, pues reviso si está descompensado y más bien lo mando a medicina interna y se puede observar. Más o menos 6 a 12 semanas demora en resolver. Entonces, una parálisis del tercer nervio con compromiso de la pupila, sospecho aneurisma, lo remito para tomar una neuroimagen y valoración por neurocirugía. Pero si no hay compromiso de la pupila, sospecho etiología isquémica, la principal es diabetes, aunque también puede ser hipertensión y dislipidemia, y lo puedo observar y manejar con medicina interna. Si después de la semana 12 la parálisis del tercer nervio no ha mejorado, debo pedirle una imagen con una resonancia o una angioresonancia, pero yo puedo tener un poquito más de plazo de estudiar a mi paciente. Todo depende de la valoración de la pupila. Por eso es muy importante en estos pacientes no dilatar al paciente en la sala de espera si se está presentando con tosis para yo poder revisar el tamaño y la respuesta pupilar. Esta paciente, por ejemplo, es una señora diabética que llega con tosis, tiene limitación para elevar el ojo, para deprimir el ojo y para hacer aducción, pero miren el tamaño de la pupila. Es una pupila simétrica con la del otro ojo, es reactiva y la paciente va a tener una mejoría espontánea sin ningún tipo de tratamiento diferente al de su diabetes. Miren que aquí está ya la señora después en el control, como ya el párpado está bien y los movimientos oculares y la diplopia resuelven completamente. Si no hay mejoría completa a los 3 meses, le debo pedir una resonancia y una angioresonancia cerebral.
Entonces, esto para hablar pues de una de las urgencias más importantes en neurooftalmología, que es la parálisis del tercer nervio craneal. No sé si quieren hacer las preguntas al final o allí hay algún comentario con este caso. O seguimos y al final preguntas. Buenos días, doctora. Soy el doctor Liévano. Hola, Bueno, doctor. buenos días. Bueno, cuando yo estaba hace tiempos en oftalmología de residente, hablábamos de parálisis completa e incompleta del tercer par. No sé si actualmente se utiliza esa terminología. Sí, pues se usa, lo que pasa es que puede dar lugar a confusiones, porque cuando yo digo una parálisis incompleta del tercer nervio, no sabemos si nos estamos refiriendo a que la pupila no está comprometida o que no todos los movimientos están alterados. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en la órbita que me compromete la rama superior del tercer nervio, puedo tener solo párpado y recto superior y los otros movimientos pueden estar bien, incluyendo la pupila, y eso sería una parálisis incompleta. En cambio, si yo digo parálisis del tercer nervio con compromiso pupilar, parálisis del tercer nervio sin compromiso pupilar, yo estoy sabiendo que me estoy refiriendo es a la pupila y podemos reservar el término de completo o incompleto para cuando no todos los movimientos oculares están alterados. En ese caso yo voy a sospechar una lesión en la órbita y podríamos tener solamente recto medial y recto inferior o solamente recto superior y elevador de párpado. Entonces sí es correcta esa clasificación, pero siempre es bueno aclarar si hay compromiso pupilar o no, para saber que no se está refiriendo a movimientos incompletos, sino a la presencia o no de una midriasis, ¿sí? Por cierto, Muchas gracias, doctor. las parálisis incompletas que solo afectan algunos movimientos y no todos, también se deben estudiar con imagen, pero de la órbita, porque puede ser que una ramita del tercero está alterada, como vimos en la gráfica, cuando el nervio entra a la órbita se divide en dos. Entonces yo podría tener una lesión en la órbita que me compromete parcialmente el nervio. Entonces yo les sugiero que en las historias aclaren si hay o no compromiso pupilar y para todo el mundo queda muy claro si hay midriasis, ¿sí? Pero también está correcto decir incompleto o completo. Muchas gracias, doctora. Bueno, con mucho gusto. Entonces vamos a pasar a este segundo caso. Es un señor de 59 años que lleva una semana viendo mal por el ojo derecho, no ha tenido dolor ocular y sus antecedentes es que es hipertenso y tiene una dislipidemia, ambas patologías en tratamiento farmacológico. El paciente ve cuentadedos por el ojo derecho y es normal la visión en el ojo izquierdo. Pero en el test de colores vemos que también hay una alteración, no ve ninguna de las láminas y en el ojo izquierdo sí. Cuando miramos el campo visual con nuestras manos en el consultorio, donde uno puede hacer comparación de manos a cada lado del meridiano vertical y también el horizontal, vemos que el paciente no ve las manos en ninguna parte de su campo visual superior. A esto lo llamamos una hemianopsia altitudinal superior. Él ve las manos abajo, pero no en la parte de arriba del campo. Y tiene compromiso en la respuesta de la pupila. Quiere decir que yo ilumino el ojo derecho y tiene menor reacción que el ojo izquierdo. Y cuando yo me devuelvo con la luz del ojo izquierdo al ojo derecho, vemos que la pupila se dilata. Este signo se llama defecto pupilar aferente o reflejo de Marcus-Gann. Y nos está indicando de entrada que la patología puede estar en el nervio óptico. Biomicroscopía, presión intraocular normal. Y vemos pues en el fondo de ojo que el paciente tiene un edema de disco óptico derecho. Entonces fijémonos que están los bordes del disco borrados y podemos ver que hay una pequeña hemorragia en llama en el borde del disco más o menos a las 11. Comparado con el ojo izquierdo, que tenemos un disco con los bordes bien definidos, una coloración normal y una excavación pequeña más o menos del 20%. Entonces, estamos ante un paciente con una pérdida visual no dolorosa súbita, con defecto pupilar aferente, defecto altitudinal en el campo visual y edema de disco óptico. Miren el campo visual, tenemos aquí una hemianopsia altitudinal muy clara donde respeta completamente el meridiano horizontal. Y aquí quiero decir que cuando veamos este campo visual, siempre pensemos en patología vascular. El nervio óptico, su cabeza, está irrigada por las arterias ciliares posteriores.
y es una superior y una inferior. Cuando se nos tapa una de estas arterias, vamos a tener un defecto en el campo visual de este tipo. Perdemos la mitad del campo visual. También en los glaucomas podríamos ver un campo así, pero en el glaucoma pues la pérdida visual es progresiva y casi siempre el área central está respetada y parece más un escotoma en forma de arco y no completamente horizontal como lo vemos aquí. Esto es una neuropatía óptica isquémica anterior. La neuropatía óptica isquémica anterior es la causa más frecuente de edema de disco en una persona mayor de 50 años. Entonces siempre lo debemos tener en cuenta en ese paciente que tiene una pérdida visual aguda, no dolorosa. Y casi siempre son pacientes con patologías de base, la mayoría hipertensos, pero también pueden ser diabéticos. No es un evento embólico como lo es la oclusión de la arteria central de la retina. Se cree que lo que está sucediendo aquí es una alteración en la microcirculación o en la autorregulación de la cabeza del nervio óptico, y en ese paciente hipertenso que se toma los medicamentos para la presión antes de acostarse, se duerme y en la madrugada hace un bajón de la presión arterial muy profundo. Esto es una hipotensión fisiológica nocturna que se suma a la hipotensión producida de los medicamentos, y esto puede generar la isquemia del nervio óptico. Entonces, estos pacientes despiertan con mala visión. La disminución de la visión es súbita, no es dolorosa, y vamos a tener compromiso de la visión del color, compromiso de la pupila y un defecto en el campo visual que típicamente es altitudinal, puede ser superior o inferior, pero también podemos tener defectos nasales como escalones, o a veces tenemos una depresión generalizada de todo el campo visual o escotomas centrales. Es variado el tipo de defecto, pero sí es más común que sean altitudinales. Entonces lo debemos sospechar cuando el paciente le dice a uno, mire, yo le veo a usted la nariz y la boca, pero no le veo los ojos. Es muy claro el paciente en notar esa deficiencia en una parte de su campo visual y no en todo. Y lo que vamos a ver en el fondo de ojo es un edema de disco. Las neuropatías isquémicas anteriores siempre se manifiestan con edema de disco, podemos tener hemorragias en el borde y podemos tener adelgazamiento de las arterias, cambios de retinopatía hipertensiva. Entonces miren cómo aquí vemos un edema en la porción inferior del disco óptico. Podemos tener un edema altitudinal solamente de una parte o podemos tener un edema completo. Con el paso de las semanas, el nervio se va poniendo pálido, como una secuela del evento isquémico sucedido. Miren cómo podemos ver adelgazamiento de las arterias y ya vemos la atrofia óptica. Después de alrededor de 8 semanas podemos empezar a ver ya la palidez. Los pacientes que hacen neuropatía óptica isquémica anterior tienen un factor de riesgo anatómico que se llama el disco óptico a riesgo. Un disco óptico a riesgo es un disco óptico pequeño que tiene una excavación muy pequeña o incluso ausente, y por lo tanto, por ser tan pequeñito el canal escleral, la capa de fibras nerviosas llega muy apeñuscada y se ve como apiñada. Entonces son estos discos que uno ve pequeñitos con la capa de fibras prominente alrededor, y miren que la excavación es casi ausente. Este factor anatómico es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que un paciente presente una isquemia. Todos los pacientes con neuropatía óptica isquémica anterior tienen este disco pequeño. Si uno ve un edema de disco y en el otro ojo uno ve un disco grande con una excavación grande, consideren un diagnóstico diferente, porque este paciente va a tener la condición anatómica en ambos ojos. Miren, por ejemplo, este paciente tiene el evento en el ojo izquierdo, que es donde tiene el edema, pero el ojo derecho uno ve que es un disco pequeñito con una excavación pequeña. Entonces, muy importante la valoración del ojo contralateral, a ver si tiene el disco a riesgo, que es el factor de riesgo anatómico que se suma a un factor de riesgo sistémico, que sería pues la hipertensión arterial o alguna otra patología metabólica o cardiovascular. Este es un paciente con un edema de disco óptico izquierdo por una neuropatía óptica isquémica anterior. Vemos los bordes del disco borrados, algo de hiperemia del anillo neuroretinal, y vemos que en el ojo sano, digamos el que no está presentando síntomas, tiene un disco de bordes bien definidos, pero fíjense que es un disco pequeño y sin excavación. Entonces aquí se cumple que el paciente tiene la predisposición anatómica, que yo la voy a evaluar es en el ojo sano, porque en el ojo afectado pues tengo un edema que no me permite evaluar cuál es la condición anatómica real de ese paciente.
Y este paciente también tiene un edema de disco izquierdo con muchas hemorragias alrededor. Aquí vemos que el paciente no tiene excavación y miren el ojo contralateral como también es un disco pequeñito sin excavación y pues tiene la condición anatómica predisponente. ¿Esto por qué es tan importante? Primero porque me ayuda a guiarme en el diagnóstico, viendo el otro ojo. Y segundo, porque este ojo también tiene riesgo a que me haga un evento parecido, si yo no corrijo el factor de riesgo que lo está produciendo. Y en ese caso, pues la valoración por medicina interna es fundamental, porque un 30% de los pacientes puede hacer una neuropatía isquémica en el ojo contralateral. El problema de esta patología es que no tenemos un tratamiento efectivo para mejorar visión. Se han intentado muchos medicamentos e incluso intervenciones que no han sido pues, favorables para los pacientes y hemos quedado en que estos pacientes lo que hay que hacer es simplemente una prevención secundaria, que es corregir el factor que llevó a la isquemia para que no pase en el otro ojo y así también mejoramos su condición de vida y evitamos riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Entonces es un signo de alarma que nos está diciendo este paciente tiene una condición en la microcirculación que hay que corregir. Hay que mandarle razón al internista y decirle, por favor, cambiémosle los horarios a este paciente, no le den los antihipertensivos en la noche, si tienen que tomar en la noche, que no se los tomen tan tarde, máximo 7 de la noche para evitar ese bajón de presión arterial en la madrugada. Y se ha pues dicho que la aspirina podría mejorar pues el endotelio. No es un evento trombótico, pero al mejorar el endotelio, el paciente tiene menos factores de riesgo para hacer eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Entonces casi siempre recomendamos iniciar aspirina 100 miligramos día. Y hay unos estudios que incluso dicen que si hace el evento isquémico en el otro ojo, puede ser de menor severidad cuando están tomando aspirina, aunque unos autores dicen que esto no es cierto, que ningún estudio ha demostrado eso con mucha contundencia. Ahora, estamos hablando de una neuropatía óptica isquémica anterior, no arterítica, en un paciente en quien la pérdida visual no es dolorosa. Pero ¿qué pasa si nos llega un paciente mayor de 80 años que además de la pérdida visual súbita tenga dolor en el ojo o en la cabeza, hipersensibilidad en el cuero cabelludo o dolor cuando comen en la mandíbula, incluso pueden tener dolores articulares y malestar general? Estos pacientes tienen probablemente una arteritis de células gigantes y en este caso el diagnóstico es una neuropatía óptica isquémica anterior arterítica. Recordemos que la arteritis de células gigantes o la arteritis temporal es una vasculitis que se ve en personas de edad muy avanzada y se presenta con esta pérdida visual dolorosa y el edema del disco óptico tiende a ser pálido. Son agudezas visuales muy pobres, casi siempre perciben luz o si acaso movimiento de manos y tienen muy mal pronóstico visual. A estos pacientes debemos pedirles un hemograma con velocidad de sedimentación globular y una proteína C reactiva. Si está elevada la proteína C, la velocidad de sedimentación, adicional a anemia y trombocitosis, debemos sospechar esta patología, remitirlo urgente a medicina interna. En ocasiones les hacen biopsia de arteria temporal. Aquí en Colombia lo de la biopsia no es un procedimiento muy, pues que lo hagan con mucha frecuencia, no sé por qué le ponen un poquito de trabas a esto, pero clínicamente uno puede hacer el diagnóstico y el internista lo que debe hacer, si confirmamos el diagnóstico, es poner corticosteroides inmediatamente, porque en pocos días va a perder la visión en el otro ojo. Por eso es una urgencia neurooftalmológica. Si se nos pasa este diagnóstico, puede que a la semana o a los 15 días nos llegue el paciente ciego de ambos ojos. Muy importante detectarlo. Factores: edad avanzada, dolor, cefalea, sensibilidad en el cuero cabelludo y dolor al masticar en la mandíbula. Eso se llama claudicación mandibular. Vamos a encontrar también edema de disco en estos pacientes. Miren cómo es un edema pálido de disco y se puede asociar con oclusión de la arteria central de la retina. Entonces es muy importante valorar también allí la retina porque podemos ver manchas algodonosas y palidez completa de la retina. Miren que aquí hay pequeñas hemorragias también. Bueno, no sé si hay comentarios de este segundo caso de la neuropatía óptica isquémica anterior. Vimos un caso de no arterítica en paciente con pérdida visual no dolorosa y arterítica en pacientes con dolor y con mayor edad. ¿Alguna pregunta de este segundo caso?
El cuadro clínico se parece mucho al de una oclusión de arteria o vena central de la retina. Tienen más o menos la misma agudeza visual, alteración en la pupila, pero el fondo de ojo es el que nos va a establecer la diferencia. Pero de todas maneras es un cuadro vascular ocular similar a las oclusiones arteriales. No hay ningún estudio que la confirme, las angiografías fluorescénicas no muestran que la isquemia sucedió en el nervio óptico, es decir, el diagnóstico es clínico. El último caso es una mujer joven de 29 años que 5 días antes empezó a tener dolor periocular, sobre todo en el área de la ceja, que aumenta con los movimientos oculares. Y hace 2 días nota disminución de la visión. Ella dice que ve todo como si hubiera mucha neblina, como todo gris. No tiene ningún antecedente médico y su agudeza visual es de 20/20 en el ojo sano y 20/100 en el ojo afectado, con una alteración en la visión de los colores y defecto pupilar aferente en el ojo izquierdo. Perdón, ahí me quedó derecho, pero es en el ojo izquierdo. Es decir, tiene menor respuesta pupilar. Y en el fondo de ojo tenemos un edema de disco leve. Miren que se ve el borde del disco de bordes borrados. Hay un poquito de hiperemia del anillo neuroretinal. No hay ninguna lesión alrededor de la retina. No tenemos hemorragias, tampoco hay exudación, manchas algodonosas que nos indiquen un proceso vascular. Más bien es un edema leve con retina alrededor normal. Entonces, este cuadro es típico de una neuritis óptica. La neuritis óptica es una inflamación del nervio óptico que se presenta con pérdida visual asociada a dolor que aumenta con los movimientos oculares y el paciente tiene alterada, además de la agudeza visual, el test de los colores. Recordemos que el test de los colores es muy importante cuando estoy valorando patología de nervio óptico, pues con mucha frecuencia está comprometida en una proporción incluso mayor que la agudeza visual con la cartilla de Snellen. Entonces siempre nos aporta pues un dato adicional. Un paciente con catarata o con un defecto refractivo no tiene alterada la visión del color. Incluso con agudezas visuales de cuentadedos nos pueden leer todo el test de colores. Pero cuando el problema es de nervio óptico, el test de colores definitivamente va a estar comprometido. Entonces las láminas de Ishihara pueden ser una herramienta clave en la diferenciación de un paciente con pérdida visual para ir determinando cuál es la etiología. ¿Y por qué es importante la neuritis óptica? Porque es la causa más frecuente de pérdida visual dolorosa unilateral en los pacientes jóvenes. Fíjense que ahora vimos la causa más frecuente de edema de disco en los mayores de 50, ahora estamos viendo la causa más frecuente de pérdida visual dolorosa, muy importante hacer esa aclaración, unilateral en pacientes jóvenes. Y me interesa no solamente desde el punto de vista oftalmológico, sino también sistémico, porque resulta que la neuritis óptica puede ser la primera manifestación de una esclerosis múltiple. 1 de cada 5 pacientes con esclerosis múltiple se presenta con una neuritis óptica. Y en los pacientes que ya tienen un diagnóstico de esclerosis múltiple, más o menos el 50% de ellos hace una neuritis óptica en algún momento de la evolución de su enfermedad. Entonces estamos hablando de que la mitad de los pacientes van a tener neuritis óptica en algún momento. Entonces debemos estar atentos en estos pacientes. Tenemos 3 tipos de neuritis óptica. Aquí es que se me va. La retrovulvar, que es cuando tenemos un fondo de ojo normal, ahí se me va. La papilitis, que es cuando tenemos un edema de disco, y la neuroretinitis, que es cuando tenemos un edema de disco asociado a una lesión retinal cercana al disco, y puedo tener acá pues la lesión exudativa y puedo tener estrella macular también. La neuroretinitis siempre me orienta a infecciones. La neuritis retrovulvar me orienta a enfermedad desmielinizante como esclerosis múltiple. Y la papilitis podría ser cualquiera de las dos. Puede ser una enfermedad infecciosa o puede ser una enfermedad desmielinizante o autoinmune. Entonces, es muy importante recordar que una neuritis óptica se puede presentar con un fondo de ojo normal, que es la neuritis óptica retrovulvar. De hecho, 2/3 de los casos de neuritis óptica, la neuritis es retrovulvar. Es decir, lo más frecuente es que tengamos un disco de aspecto normal. ¿Qué significa esto? Que el fondo de ojo no puede ser el factor que me ayude a hacer el diagnóstico. Sí me puede ayudar cuando veo edema, pero si no veo edema no descarta una neuritis. ¿Cuál es la clave del diagnóstico en la neuritis óptica? La historia de dolor con los movimientos oculares y la pérdida visual, y lo confirmo con la respuesta pupilar alterada, no con el fondo de ojo. En caso de ser retrovulvar, pues yo puedo
hacer el diagnóstico de todas maneras. Esto lo vuelvo a mencionar para recordar que si yo no le evalúo a la pupila al paciente, me quedo sin diagnóstico. Este es otro tipo de paciente que yo no puedo dilatar en la sala de espera, porque si me encuentro con un fondo de ojo normal, no voy a saber cuál es la causa de la pérdida visual. Bueno, las causas de neuritis óptica son múltiples. Les resalto la enfermedad mielinizante, donde tenemos la esclerosis múltiple, también la neuromielitis óptica, pero también podemos tener neuritis asociadas a infecciones oculares como toxoplasmosis, sífilis ocular, herpes, tuberculosis. Podemos tener neuritis óptica asociadas a lupus o enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, infecciones vecinas, pacientes con sinusitis muy severas, más maltratadas, incluso pacientes con celulitis postseptal podrían comprometer el nervio óptico, y las neuroinfecciones como las meningitis, tanto virales como bacterianas, las encefalitis, y tenemos un grupito importante de neuritis posvirales que la vemos sobre todo en personas jóvenes, más jóvenes de las que habíamos mencionado, es decir, menores de 20 años. Niños y adolescentes que después de un cuadro viral pierden visión, debemos sospechar una neuritis posviral, y también se ha descrito después de vacunas en los niños. Ahora con lo del COVID vimos varias neuritis ópticas post-COVID. El paciente tenía su cuadro de COVID y 1 o 2 semanas después iniciaron con la pérdida visual y era con frecuencia en los 2 ojos. Entonces siempre podemos averiguarle al paciente si ha tenido fiebre, malestar general, síntomas respiratorios o algún cuadro digestivo previo. ¿Cuáles son las características de la neuritis? Es un adulto joven y sano, 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. El dolor periocular es muy orientador. Siempre preguntemos, antes de perder la visión, ¿usted tuvo dolor al mover el ojo? Porque casi siempre el paciente olvida este síntoma, ya que cuando llega al médico ya no le duele. Y además el dolor es leve generalmente, entonces no le ponen mucha atención al dolor, sino a la pérdida visual. La pérdida visual es aguda o subaguda, y muy importante que el mismo paciente puede describir la alteración en la visión de color. Yo veo todo muy opaco, veo todo como muy desteñido, los colores no los veo intensos, y esto lo vamos a corroborar con el examen del Ishihara, pero también lo puedo hacer en el consultorio. Miren que este es el Ishihara pues convencional para yo tomar el test de colores. El paciente me va a describir que el color rojo lo ve muy desteñido, muy opaco, pero yo puedo en el consultorio, si no tengo test de Ishihara, mostrar al paciente una tapita roja, un marcador rojo o cualquier objeto rojo. Y yo se lo muestro primero en el ojo sano y le digo, ¿de qué color es la tapa de este frasco? Y el paciente va a decir roja. Luego yo se lo muestro en el ojo afectado y le digo, ¿de qué color es la tapa del frasco? Y el paciente me va a decir, es vino tinto, es café, la veo negra, o a veces dicen rosado, anaranjado. Otro color. Ese signo se llama desaturación del color rojo y es algo muy fácil y útil que ustedes pueden hacer en el consultorio para orientarse más a una patología de nervio óptico. ¿Qué debo hacer cuando un paciente tiene neuritis óptica? Yo lo debo remitir a urgencias de su EPS o si tiene prepagada para que le tomen una resonancia de cerebro y también de órbitas con contraste, porque yo debo evaluar riesgo de esclerosis múltiple. Por ejemplo, aquí vemos lesiones hiperintensas en la sustancia blanca, tienen forma como ovoidea, les gusta mucho la localización periventricular, y pues esto lo tiene que ver el neurólogo y decir esto es típico de esclerosis múltiple o no es típico, y por lo tanto voy a tomar otros estudios como una punción lumbar. Es el neurólogo, el médico tratante, el médico de cabecera, y nosotros solamente vamos a continuar en la monitorización de la función visual, pero este paciente pasa al neurólogo inmediatamente. En un paciente con neuritis óptica, típicamente cuando hago la resonancia de órbitas, el nervio realza. Entonces miren que nuestra paciente tenía un realce del nervio óptico izquierdo, indicando que sí es una neuritis óptica. Este es otro caso, pero miren el realce del nervio óptico del ojo derecho. Entonces aquí yo confirmo el diagnóstico, pero si no realza el nervio en la resonancia no significa que no sea una neuritis. El diagnóstico es clínico, no radiológico. La intención de la resonancia más que todo es evaluar si el paciente tiene o no esclerosis múltiple. Además, también nos sirve para sospechar la etiología, porque si yo tengo un realce del nervio en la parte anterior, es más probable que sea esclerosis múltiple, y cuando realza en la parte posterior o en el quiasma, es más probable que sea neuromielitis óptica, que es otra patología desmielinizante que también se debe tratar por neurología. Entonces, otros estudios que podemos hacer
Siempre un hemograma con velocidad de sedimentación, serología, títulos de toxoplasma, le podemos hacer al paciente PPD, porque este paciente lo voy a poner en tratamiento con corticosteroides. Es importante descartar que haya una enfermedad infecciosa como causa de la neuritis, porque en ese caso el tratamiento sería el de la infección. Entonces, tomar laboratorios básicos primero, y si tengo alguna sospecha de algo adicional, pues le puedo pedir los laboratorios que yo considere. Los anticuerpos antinucleares en las mujeres jóvenes es muy importante porque ya dijimos que se puede asociar a lupus. Y el anticuerpo antiacuaporina 4 es un estudio de laboratorio que hasta hace unos años casi no teníamos a nuestra disposición, ahora lo podemos pedir como parte de nuestros estudios, sobre todo en las neuritis ópticas atípicas, que son las que se presentan en hombres, en pacientes mayores de 45 años, en los pacientes de raza negra. Recordemos que las neuritis ópticas son más frecuentes en mujeres jóvenes blancas, entonces si el paciente tiene raza negra, yo debo sospechar neuromielitis óptica, y los anticuerpos antiacuaporina 4 son un estudio que me lo ayuda a confirmar. Y hay otro anticuerpo que se ha venido estudiando más recientemente que se llaman los anticuerpos anti-MOG, que es el de la mielina del oligodendrocito, que se ve más que todo en pacientes niños, hombres con neuritis óptica bilateral. Entonces, si yo tengo un paciente muy joven con neuritis en los dos ojos, pues le puedo pedir los anticuerpos anti-MOG, que cuando salen positivos, eso indica que el paciente requiere una inmunosupresión permanente. Tanto la esclerosis múltiple como la neuromielitis óptica y la neuritis anti-MOG son patologías que deben ser tratadas con inmunosupresión permanente. De ahí la importancia que hagamos un diagnóstico pues basados pues en los estudios y con la valoración del neurólogo. Y eso pues muy importante para nosotros como oftalmólogos, recordar el esquema de tratamiento. Sigue considerándose útil ponerle al paciente metilprednisolona endovenoso 1 gramo diario por 3 días, seguido de un ciclo de prednisolona oral, 1 miligramo por kilo día, durante 11 días. Es decir, el tratamiento dura 14 días en total, no necesitamos hacer esquema de reducción gradual. Y si el paciente tiene otra patología asociada, pues iniciar el tratamiento para esa patología. Si tiene lupus, si el paciente tiene esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, el neurólogo o el reumatólogo indicarán el complemento del tratamiento. ¿Por qué usamos los corticosteroides? Porque reducen la probabilidad de recurrencia y porque aceleran la recuperación visual. No mejoran el pronóstico visual a largo plazo. Este paciente tiene buen pronóstico incluso sin tratarse. Los pacientes tienden a mejorar después de la tercera semana o cuarta, pero darle el corticosteroide ayuda a que mejoren más rápido y también ayuda a reducir la probabilidad de que repita la neuritis óptica en otro momento. Entonces, por eso se dice que en realidad sí se deben tratar con corticosteroides, así no sea para lograr una agudeza visual final mejor. Bueno, entonces, para terminar, pues si un paciente se les presenta su consulta con disminución de agudeza visual asociada a edema de disco o alteración en la visión del color, campo visual o defecto pupilar aferente, debemos considerar una patología neurooftalmológica. Incluso una pérdida visual con defecto pupilar aferente y alteración en la visión de color con fondo de ojo normal, también debemos considerar una patología neurooftalmológica. Y siempre la pupila dilatada y fija, debemos estudiarla como una probable patología neurooftalmológica y más si se asocia a tosis y limitación de los movimientos oculares. En este caso, pues el paciente requiere una valoración urgente para poder establecer el diagnóstico y hacer un tratamiento rápido y reducir la probabilidad de que el paciente tenga alteraciones a nivel visual permanentes o también a nivel neurológico o incluso, pues, en casos podríamos tener compromiso de su vida, como en el caso de la parálisis del tercer nervio. Entonces, las urgencias neurooftalmológicas las debemos reconocer porque en ocasiones se asocian a condiciones que ponen en riesgo la vida del paciente, su estado neurológico o su función visual. Muchas gracias de nuevo al doctor Celis por la invitación y a la clínica pues por abrir este espacio. Les agradezco mucho que hayan asistido y si tienen alguna pregunta con mucho gusto se las puedo resolver.